Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la disciplina Pensamiento Matemático número 3. En este caso, bueno, ya dando inicio a la UAC número 3 y vamos a retomar un poquito del tema de triángulos. En este caso vamos a hablar sobre congruencia, obviamente congruencia de los triángulos. Su servidor, el docente Manuel Rodríguez Cuevas, y iniciamos la presentación. Antes que otra cosa, tenemos que hablar de trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? Bueno, pues es la rama de las matemáticas que se encarga del estudio de los triángulos, sus relaciones y propiedades. Esta rama emplea elementos básicos de geometría y establece las relaciones entre dichos elementos de manera numérica. Entonces, la trigonometría va a ser la que nos va a ayudar a profundizar, a entender, a estudiar a los triángulos junto con sus relaciones y propiedades. Ahora bien, vamos a hablar de algo importante que son los criterios de congruencia. Pero antes de abordar estos criterios de congruencia, necesitamos saber qué es congruencia. Es el término que se emplea en geometría para decir que dos figuras son iguales. Dos figuras son congruentes si al colocar una sobre otra, todos sus puntos coinciden, es decir, tendrán la misma forma y tamaño. Con lo cual podemos en este momento ya tener en cuenta que la congruencia es cuando dos figuras son exactamente iguales y este término se va a utilizar para la geometría. Ahora bien, el símbolo de congruencia aparece ahí en pantalla, es un signo igual con una raya, con una línea curva en la parte superior. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos dos triángulos. En este caso, observemos que tenemos diferentes, en este caso, ángulos también marcados. Y veamos lo siguiente. Eh, Cada lado lo vamos a ir marcando para determinar la congruencia. Lo mismo los ángulos. Es decir, la congruencia se va a dar estableciendo la relación o comparando cada uno de los lados del triángulo, asimismo cada uno de sus ángulos. Ok, vamos a iniciar. Si comparamos, en este caso, el segmento AB contra el segmento EF, vemos que son exactamente iguales. Y entonces les vamos a ir colocando una línea a cada uno respectivamente. Si comparamos al segmento BC contra el segmento DF, vemos que son iguales. Y ahora aquí voy a colocar dos rayas. Mientras que si comparamos al segmento AC con el segmento DE, vemos que son exactamente iguales. Y ahora voy a colocar tres rayas. Es decir, voy en aumento. Primero, la primera comparación es una raya. Segunda comparación, dos líneas. Tercera comparación, tres líneas. Lo mismo voy a hacer con cada uno de los ángulos. En este caso, el ángulo que forma C y el ángulo que forma D son exactamente iguales y los marco. El ángulo que forma A y el ángulo que forma E son exactamente iguales y los marco. Repito, voy a ir aumentando el número de líneas, en este caso 2. Y el ángulo que forma B y el ángulo que forma F son exactamente iguales y a ellos les corresponde 3 líneas. Así es como voy a determinar o a señalar las congruencias, ya sea de los lados de cada triángulo o bien de sus ángulos. Aquí puse una pequeña nota para las líneas, es decir, los lados, serán congruentes si tienen la misma longitud. Bien, vamos a hablar de estos criterios de congruencia que se les van a llamar postulados. Vamos a iniciar con el primero. Se llama postulado lado, lado, lado. Entre paréntesis, bueno, 3 L's, obviamente por su nombre. Tenemos que dos triángulos que tienen sus tres lados respectivos iguales son congruentes. Eh, Quiere decir que si dos triángulos son exactamente iguales respecto a sus lados, van a ser entonces congruentes entre sí. Veamos, si comparamos en este caso la línea C con la línea, el lado C con el lado E, podremos observar que existe una correspondencia y entonces C es igual a E, que el lado B es igual al lado F y que el lado A es igual al lado B. Recordemos que vamos marcando con una línea, luego dos, luego tres, haciendo alusión a la comparación que estamos haciendo. Según la correspondencia y notación, A es igual a D, B es igual a F y C es igual a E. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF por el postulado
lado, lado, lado. Repito, primer postulado, si los tres lados de dos triángulos son exactamente iguales, quiere decir que va a haber congruencia entre los mismos. Número 2, postulado, lado, ángulo, lado. LAL. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos es iguales. En este caso observemos las dos figuras. Izquierda, el lado C es igual al lado E de la derecha, mientras que el lado B de la izquierda es igual al lado F de la derecha. Y entonces el ángulo que se forma entre ellos va a ser exactamente igual. En este caso es el ángulo A y el ángulo D. Entonces, si se cumple que C es igual a E, que el ángulo A es igual al ángulo D y que el lado B es igual al lado F, entonces el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF por el postulado lado, ángulo, lado. Número 3, postulado ángulo, lado, ángulo. ALA. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos iguales y el lado comprendido entre ellos también es igual. Observemos entonces. Aquí nos vamos a basar ahora en dos ángulos y en un solo lado. Primero iniciemos con el lado. Vemos que el lado B es igual al lado F. Que el ángulo, ahora vamos con los ángulos, que el ángulo A es igual al ángulo D. Que el ángulo C es igual al ángulo E. Por lo tanto, si se cumple que el ángulo A es igual al ángulo D, que el ángulo C es igual al ángulo B y que B es igual a F, entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF por el postulado ángulo, lado, ángulo. Son los tres postulados que va a tener, por los que se va a regir la congruencia de los triángulos. Es por ello que les pido lo siguiente. Van a realizar el siguiente ejercicio y lo van a incorporar en su apunte. Recordemos que esta es la sección que trabajan de forma individual para la disciplina. Del siguiente grupo de triángulos, determina las congruencias y los postulados que se van a emplear. En este caso les dejo tres triángulos y quiero que me digan todas las congruencias y los postulados que podrían aplicar en estos tres triángulos. Vayan analizando entonces cómo se dio el análisis. Recuerden que es en dos sentidos, tanto en los lados como en los ángulos de los triángulos y determinen, repito, las congruencias y los postulados. Recordemos que son tres postulados y los postulados que se están analizando. Bien, esto lo incorporan a su apunte, por favor. Por lo tanto, no me queda más que desearles un buen inicio de la WAC número 3. Les dejo como siempre una frase. No supongas que la matemática es dura y avinagrada y repulsiva para el sentido común. Se trata simplemente de la idealización del sentido común. William Thomson. Su servidor, Emanuel Rodríguez Cuevas, para Pensamiento Matemático número 3. Como siempre, ha sido un placer. Que estén muy bien. Hasta luego.